Siendo las 3 horas con 2 minutos del día 15 de julio de 2021, vamos a dar inicio a la sesión del curso de recuperación de Introducción al Estudio del Derecho del semestre 2021-1 en el horario asignado de 3 a 5 de la tarde. Procederemos a dar 5 minutos de tolerancia para que los alumnos entren al aula.
Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todas. Es que veo que son constantes. Ok. Vamos a iniciar entonces. Nancy, ¿te acuerdas que vimos ayer? ¿Te acuerdas que vimos el día de ayer? ¿Qué vimos? Trata de no leer, Nancy. Ponte al corriente. Ok, gracias. Kelly, ¿te acuerdas? No, perdón. No, ya está bien, Nancy, no te preocupes. Kelly, ¿te acuerdas que vimos ayer? A ver, estamos hablando de las diversas acepciones de la palabra derecho. Por eso estábamos estudiando esos temas. ¿Cuáles son los diversos significados de la palabra derecho? ¿Y cuáles son esos? Cuéntame. Ah, ok. No, te preguntaban, o más bien te comentaban, que en la sesión de ayer lo que platicábamos son las diversas acepciones o los diversos significados de la palabra derecho. ¿Cuáles son? No, pues a ver, platícame qué vimos ayer. Les di varias palabras, varias acepciones, derecho objetivo, subjetivo, público, privado, social, todo eso. Ujú, ujú. ¿De dónde proviene la palabra derecho? A ver, vamos por el principio. ¿De dónde viene la palabra derecho? Sí, trata de no leer, acuérdate que es leer. Ok, viene de directo. ¿Qué más? ¿Qué es derecho público, privado y social? Eso fue lo primero que vimos. ¿Cómo? ¿Y eso es derecho público? No, eso es derecho privado. Es el derecho público. Así es. Ujú. ¿Qué más? Todo esto es un ensayo para el examen oral. Si así me responden en el examen oral, ya saben qué pasa. Ujú. ¿Qué más? Antes, hablamos de otra figura. ¿Qué es el ius gentium?
Pero, ¿qué era el Yugentium? Ajá. Era el derecho que se aplicaba en las colonias que conquistaba Roma. ¿Qué más? Ujú. ¿Cuántos sistemas políticos existen? Decile. Ujú. El primero es el common law. ¿Qué más? ¿Con cuáles? A ver, espera, ¿qué es derecho vigente? Eso es muy importante. O sea, derecho vigente es el que se aplica por las normas vigentes. No puedo definir la definición de... A ver, explícalo de otra manera. ¿Qué es una norma vigente? ¿Qué es una ley vigente? Las leyes que se aplican en la actualidad y que es derecho positivo. Las normas que atraviesan por un proceso formal de creación. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo? Eso último que me dijiste. De una ley más alta. ¿Cómo? Eso es dispositivismo. ¿Qué más?
¿Qué es una norma intrínsecamente válida? ¿Qué es una norma intrínsecamente válida? Intrínsecamente válida. ¿Qué más vimos? No, eso es derecho positivo. ¿Qué más vimos allá? En latín, te voy a preguntar en latín, ¿no? Como puedas. Digo, como te salga, ¿no? Ajá. No me puede leer, ¿eh? Ya se los he dicho. Todo esto debe de ser de memoria. ¿Qué más? Sí. Ujú. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase anterior? Entonces me inquieta porque no me dicen nada o me dicen que no hay dudas. Ahorita que les pregunto la sesión anterior, no me saben decir. Entonces, desde hoy, que es el día 4 o 3 prácticamente, estoy detectando una deficiencia en el aprendizaje. Me gustaría que me explicaran qué sucede. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? Ya son mucho menos aquí presentes. ¿Qué pasa? Se les está dificultando, por eso estamos en recuperación. Ujú. Ok, ok. Muchas gracias, Nancy. Los demás, ¿cómo se sienten? ¿Lo comprenden? ¿No lo comprenden? ¿Qué pasó?
Ok. ¿Tú, Kelly, cómo te sentiste? ¿Aprendiste los temas? Ujú. Bueno, si se confunde al momento de estudiar, ahí lo que tienen que hacer es, opción uno, consultar un libro. Si no lo entienden, opción 2, me tienen que tocar la puerta. Digo, me encantaría estar pendiente de todos ustedes, pero no los puedo auxiliar si no me dicen que tienen un problema. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Kelly, que sí lo estás haciendo, al momento de si te confundes o de pronto, buscan. No lo entiendo, estoy repasando, no lo entiendo, ¿lo puedo volver a explicar? Ok, y lo hacemos. Hasta que quede claro, ok. Bueno, bueno muchachos, pues a echarle ganas entonces. Todavía tenemos gran parte del curso, se los comento porque nos faltan algunos temas y se va a poner un poquito más complicado. Hoy vamos a hablar de las ramas del derecho y otros temas. ¿Ok? Oigan, una pregunta. ¿De pura casualidad alguno de ustedes graba la clase? Ujú. Sí, el tema es este, es que nos están solicitando las autoridades que grabemos las sesiones y está bien, no hay ningún problema. El tema es que a mí no me permite el dispositivo grabar las clases. ¿Alguien sabe cómo o alguien puede grabar? ¿Alguien tiene esa posibilidad? Eso de los medios digitales no se nos da mucho, entonces por eso pregunto, ¿alguien sabe cómo grabar? Sí, si me haces el favor, pues grabarla, la transmitimos en el chat para que todos tengan acceso y bueno, ya no habrá ningún problema, ¿ok? Ujú. Ok, 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 está muy bien, ok, gracias a ustedes. Bueno muchachos, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Entonces entiendo que no hay dudas de ayer, ¿verdad? Creo que es cuestión de repasar. Antes de platicar del día de hoy, el tema que nos toca ver en esta ocasión es la división, las diversas ramas del derecho, cómo se clasifica el derecho para su estudio. Y antes de hablar de cómo se clasifica el derecho para su estudio, les quiero hablar un poquito de la Constitución, porque eso es importante. Lo vamos a concatenar justamente ahorita que estamos estudiando todo esto de las ramas del derecho, cómo se divide el derecho para su estudio. Bueno, entonces en algún momento me voy a desviar para hablar de la Constitución, pero ya se darán cuenta. El derecho, así como lo comentábamos el día de ayer, nuestro derecho positivo mexicano se divide en tres grandes rubros o en tres grandes ramas para su estudio. El derecho público, el derecho privado y el derecho social. Esas son las tres grandes ramas, o sea, son las tres principales ramas del derecho en nuestro país. ¿Okay? Como comentábamos el día de ayer, el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que va a regular la relación entre los particulares y el Estado, siempre y cuando el Estado actúe con rango de autoridad, con este famoso jus imperium. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a hablar de algunas ramas pertenecientes al derecho público. Les voy a presentar a continuación todas estas ramas, todas estas materias que ustedes tendrían que ver de manera general durante toda la licenciatura en Derecho. ¿Qué sería en Derecho? ¿Cuáles son las materias que hay que ver? ¿Cuál pertenece al público, al privado, al social? Es lo que vamos a ver a continuación. Todas estas ramas que vamos a mencionar a continuación son de derecho público. ¿Por qué?
refieren a la actuación del Estado como autoridad. Y la primera de ellas es el derecho constitucional. La primera rama del derecho público es el derecho constitucional. Mucho hay que estudiar y mucho hay que decir del derecho constitucional. Gran parte de las ramas de nuestra materia jurídica pertenecen al ramo constitucional. ¿Qué tipo de disciplinas o qué tipo de asignaturas o de materias tendrán que estudiar ustedes para comprender el derecho constitucional? Primero que nada, hay una materia, una asignatura que tendrán que estudiar que se llama Historia del Derecho Mexicano, para comprender todas las instituciones que jurídicamente existieron a lo largo de la historia de México. Estudian derecho prehispánico, estudian derecho en la época de la conquista, de la Nueva España, derecho en la época de la independencia. Es importante que ustedes tengan este bagaje histórico para comprender lo que sigue en los siguientes cursos. Después de Historia del Derecho Mexicano, ustedes tendrían que estar estudiando Teoría General del Estado, una asignatura que se llama Teoría General del Estado, que algunos planes de estudio la llaman como Teoría del Estado. Y ahorita, en el caso de nuestro instituto, han mezclado un par de materias que estudia del Estado con Derecho Constitucional. Ambas son muy vastas, ignoro por qué, pero de esta manera lo han hecho. Entonces hay que saber primero Historia del Derecho Mexicano, después tendremos que estudiar Teoría General del Estado. Después de estudiar Teoría General del Estado, tendremos que estudiar derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del hombre, del ciudadano? Después de eso, ahora sí tendríamos que estudiar derecho constitucional. ¿Cómo se estructura la Constitución para su estudio? ¿Cómo se divide? ¿Qué dice? ¿De qué se trata? La Constitución es más que una ley. Prácticamente es un folleto de instrucciones respecto de cómo manejar, respecto de cómo se constituye, cómo se conforma el Estado mexicano. No nada más hay derechos fundamentales, nos establece cuáles son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cuáles son sus funciones, ¿ok? Nos establece cuáles son los derechos fundamentales de las personas que nos encontremos en territorio nacional. Y esto va de la mano con muchas situaciones. ¿Cómo que? Y es justo lo que les iba a comentar. Aquí hago una pequeña pausa. ¿Alguno de ustedes, alguno o alguna, sabe de qué año data nuestra Constitución? ¿De qué año es nuestra Constitución, muchachos? De 1917, ¿no? Perfectamente mal contestado. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y digo, ¿por qué perfectamente mal? Porque nos han enseñado que nuestra Constitución es del 5 de febrero de 1917. Pero esto no es preciso. ¿Por qué? Hay que analizar históricamente hablando, desde que somos México independiente, cuáles son los instrumentos constitucionales que han existido desde entonces. Ustedes en esta materia de Estado y constitucional deben haber estudiado cuáles fueron, de manera muy general, cuáles han sido los órganos o los instrumentos constitucionales primordiales. Desde que México se hizo un país independiente, me estoy refiriendo al año de 1810, han existido algunas constituciones o algunos proyectos constitucionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Sentimientos de la Nación, a Cádiz. Hay antecedentes constitucionales en 1812, en 1814, en 1824, las bases orgánicas de 1835, 1836, 1857 y hasta ahí. Nuestra Constitución, lo que no nos han enseñado, es que data de 1857, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean. Entonces, ¿qué es lo que celebramos este 5 de febrero de 1917? Pues una reforma, muchachos, una reforma estructural. La Constitución de 1857 se reformó, se cambió el 5 de febrero de 1917. Esa reforma, porque fue una reforma estructural, una reforma álgida, se cambiaron muchas cosas en la Constitución, es lo que se conoce como nuestra Constitución de 5 de febrero de 1917. Entonces, nuestra Constitución data justamente de 1857 y fue reformada bajo la tutela de Venustiano Carranza y Garza el 5 de febrero de 1917.
Esto es muy importante que lo sepan. Esto lo tendrían que estudiar en historia del derecho mexicano o en derecho constitucional. Pero bueno, ¿qué otro tipo de disciplinas? Sí, sí. Venustiano Carranza y Garza. Ujú, sí. Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de materias constitucionales existen en nuestro derecho positivo mexicano? Nacionalidad y extranjería. La propia Constitución nos establece quiénes son nacionales, quiénes son extranjeros, qué tengo que hacer si soy extranjero para internarme legalmente en el país, cómo obtengo un permiso de salida, quiénes son los residentes permanentes, quiénes son los residentes temporales, ante quién se hace eso, ante el Instituto Nacional de Migración, qué pasa si un extranjero quiere adquirir la nacionalidad mexicana a través de la figura de la naturalización. Todo esto se estudia en una materia que se llama nacionalidad y extranjería. Nacionalidad y extranjería. Y más aún, hay cosas un poquito más técnicas que les voy a platicar a continuación. Todas las autoridades mexicanas, el ejercicio de cómo es que llevan a cabo sus actuaciones, pues a través de actos de autoridad. Cuando una autoridad actúa, lo hace a través de un acto de autoridad. Y para entender esto que les estoy platicando, les tengo que explicar un principio que se llama principio de legalidad, el famoso principio de legalidad. ¿En qué consiste este principio de legalidad? El principio de legalidad se puede estudiar desde dos puntos de vista, para los particulares y para las autoridades. Para los particulares y para las autoridades. ¿Qué dice el principio de legalidad para los particulares? Bueno, nosotros como particulares podemos hacer todo lo que queramos, siempre y cuando no contravengamos las leyes, no desobedezcamos las leyes, ni las disposiciones de orden público, ni las buenas costumbres. Entonces, el particular puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando no desacate o no desobedezca la ley. ¿Ok? Y las autoridades es justamente al revés. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos, solamente pueden ejecutar los actos que expresamente les permite hacer la ley. Por ejemplo, el presidente de la República, ¿qué sí puede hacer y qué no puede hacer? La propia Constitución nos explica cuáles son las facultades del presidente en el artículo 89 de la Constitución. ¿Ok? Si el presidente ejecuta algún acto, lleva a cabo algún acto de los que estén previstos en el artículo 89 constitucional, está actuando conforme al principio de legalidad, está actuando conforme a derecho, está acatando lo dispuesto en la Constitución. Si el presidente de la República ejecuta o lleva a cabo algún acto que no esté previsto en el artículo 89 constitucional, entonces está desacatando el principio de legalidad. Está desobedeciendo la Constitución. Y al desobedecer la Constitución, está actuando de manera ilegítima. Se está saliendo del rango de la legalidad. Y hay que restituir esa actuación. Hay que volver a ese estado de legalidad que prevé la Constitución. Cuando las autoridades ejecutan un acto que no es conforme a la ley, que no se lleva a cabo conforme a la ley, entonces existen una serie de mecanismos que prevén las leyes, existen una serie de actos que prevén las leyes que se llaman medios de control constitucional. Se llaman medios de control constitucional, como el amparo, por ejemplo. El amparo no es un juicio, pero se tramita en forma de juicio. Hay varios. Está el juicio de responsabilidad contra servidores públicos, están los procedimientos en materia electoral, están las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales. Esos son temas constitucionales muy elaborados que en algún momento de su vida los tendrán que estudiar. Solo quiero que sepan que existen, vaya. Si una autoridad viola un derecho fundamental, viola el derecho fundamental de un particular, nosotros tenemos un medio de control constitucional que nos va a hacer defendernos, que nos permite defendernos de esos actos ilegítimos de las autoridades. Como el Estado mexicano, lo mínimo que nos va a garantizar por el simple hecho de estar en territorio nacional, que es, pues esos derechos fundamentales
que están previstos en la propia Constitución. Si alguna autoridad, al cometer un acto, viola o no respeta alguno de esos actos, entonces se está desapegando o está violando el principio de legalidad. A través del amparo, nosotros vamos a demandar, vamos a solicitar que se restituya nuestro derecho fundamental, nuestra libertad individual. ¿Ok? Entonces, a través del amparo podemos pedir la restitución de ese derecho fundamental. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Es complicado, por eso quiero preguntar si lo entendieron. Se lo estoy diciendo de una manera muy general, para una materia donde lo van a estudiar. ¿Me entendieron o no entendieron? Sí. Nuestros derechos básicos, nuestros derechos fundamentales como hombres, como ciudadanos, están previstos en primer lugar en la Constitución. Derecho a la libertad de tránsito, derecho de petición, derecho a portar armas, derecho a asociarnos, tenemos derechos laborales, tenemos muchos derechos fundamentales. Otros tantos están previstos en algunos derechos internos, en algunos tratados internacionales. ¿Okay? Otros tantos están previstos en algunos tratados internacionales. Pero no basta con que estén ahí, se tienen que respetar. La Constitución nos lo garantiza. La Constitución dice que por el simple hecho de que un ser humano esté en territorio nacional, se le van a respetar esos derechos. Todas las autoridades tienen que respetar esos derechos básicos. Derecho de libertad, de la seguridad, de la vida. ¿Qué pasa si una autoridad, cuando ejecuta algún acto, viola alguno de esos derechos fundamentales? ¿Nos podemos defender como particulares? Sí, sí podemos, por supuesto que sí. ¿A través de qué? En nuestro caso, como particulares, a través del famoso amparo. El amparo, como les comentaba, es un mecanismo, un medio de control constitucional que sirve para hacer valer esas violaciones, las violaciones a esos derechos humanos que la autoridad cometió en contra del particular. A través del amparo vamos a solicitar que la autoridad nos restituya ese derecho fundamental. ¿Ya está más claro? Ok, digo, esa es una de las... Claro que sí, esa es una de las cuestiones que ustedes verán en derecho constitucional. Hay otras ramas, como el derecho electoral, que también es parte del derecho constitucional. Como verán, el derecho constitucional es una rama vasta, en su momento lo estudiarán adecuadamente. ¿Okay? Hay otra rama más, que es el derecho del derecho público, que es el derecho administrativo. Derecho administrativo. ¿Qué estudiamos en el derecho administrativo? Bueno, bien sabido es por todos nosotros que en la República Mexicana existen tres poderes de la Unión. ¿Cuáles son los tres poderes de la Unión? ¿Alguien sabe? Así es. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno de ellos tiene una función especial. Cada uno de ellos hace cosas diferentes. En derecho administrativo, nosotros vamos a estudiar específicamente cuáles son los derechos y las obligaciones, qué sí puede hacer y qué no puede hacer el poder ejecutivo. Nos vamos a centrar en el poder ejecutivo cuando nosotros estudiamos derecho administrativo. Hay dos tipos de administración pública. La administración pública centralizada, la administración pública centralizada y la administración pública descentralizada. La administración pública centralizada y la administración pública descentralizada. ¿Cómo se compone o cómo se conforma la administración pública centralizada? El titular de la administración pública centralizada es el presidente de la República. ¿De qué otra manera? ¿Quiénes más conforman la administración pública centralizada? El presidente de la República y las secretarías de Estado, su gabinete. Y además, también el fiscal general de la República. Todos ellos conforman la administración pública centralizada. Y la administración pública descentralizada está compuesta por todas aquellas instituciones que derivan directamente de alguna Secretaría de Estado. Por ejemplo,
Vamos a hablar de la Secretaría de Salud. ¿Qué instituciones dependen de la Secretaría de Salud? Pues el Instituto Mexicano de Seguro Social, por ejemplo. Ese es un órgano desconcentrado. Pertenece a la administración pública descentralizada. Todo eso lo van a estudiar ustedes. ¿Ok? Lo van a estudiar en su momento en Derecho Administrativo. Gran parte de nuestras leyes mexicanas son del derecho administrativo. El 65-70% de nuestras leyes, muchísimas, son leyes administrativas. Existen tantas ramas del derecho administrativo como Secretaría de Estado, por ejemplo. Algunas de las ramas del derecho administrativo son el derecho financiero, podemos hablar del derecho financiero, podemos hablar del derecho fiscal, el derecho fiscal pertenece al derecho financiero. Derecho financiero, derecho fiscal, podemos hablar del derecho ecológico, podemos hablar del derecho económico, ¿ok? Podemos hablar también derecho de la competencia económica, ¿Qué es eso? Imagínense ustedes este tipo de conflictos. Coca-Cola está compitiendo con Red Cola y Coca-Cola está haciendo una serie de actos tendientes a excluir del mercado a Red Cola. Eso ya está clasificado hasta como un delito. Esta serie de actos se regulan en la materia de la competencia económica. ¿Ok? Otra rama más. ¿Alguien sabe lo que es el derecho castrense? No, profe. El derecho de los militares, en pocas palabras, el derecho militar. Todas las disposiciones referentes a los militares o el derecho militar también forma parte del derecho administrativo. ¿Ok? Bueno, hablemos de otra más. Hablemos del derecho penal. Por ejemplo. La propia Constitución establece en el artículo 17 que está prohibida la autotutela. ¿Qué es la autotutela? Está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Nosotros no podemos castigar al delincuente. Si una persona asalta, si una persona roba, nosotros no lo podemos castigar. Es que yo lo castigué y lo cerré y le pegué hasta casi morir, pues eso está prohibido por la Constitución. Si nosotros como particulares no lo podemos castigar, ¿quién sí? Pues el Estado, actuando como autoridad por esa facultad del PL. Por eso el derecho penal es una rama del derecho público. Y el derecho penal para su estudio se divide en dos partes, en la parte general y en la parte especial. En la parte general y en la parte especial. ¿Cómo se divide la parte general para su estudio? ¿Cómo se divide la parte general del derecho penal? En cuatro partes. La parte general del derecho penal se divide en cuatro. Número uno, introducción. Número dos, teoría de la ley penal. Número tres, teoría del delito, donde también se estudia el delincuente. Número cuatro, teoría de las penas y de las medidas de seguridad. ¿Ok? Esas cuatro partes conforman la parte general del derecho penal. Introducción, teoría de la ley penal, teoría del delito, donde también se estudia el delincuente, y teoría de las penas y de las medidas de seguridad. ¿Qué estudia la parte especial del derecho penal? Dos cosas. Los delitos en especial o los delitos en particular, ahí vamos a estudiar qué es la violación, qué es el estupro, qué es el homicidio, qué es el fraude. Los delitos en particular y las penas y las medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. Estas dos partes conforman el derecho penal. Hay una materia que también se lleva en los últimos semestres de la licenciatura que se llama delitos especiales. En delitos especiales
ustedes van a estudiar todos aquellos delitos, porque los delitos, déjenme comentarles, están previstos en los diversos códigos penales. Pero también hay delitos que no están previstos en los códigos penales. Son delitos especiales. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en materia de salud hay delitos especiales. Hay narcomenudeo, consumo de sustancias. Es un delito especial que está previsto en la Ley General de Salud. En materia fiscal, evasión de impuestos, elusión de impuestos, son delitos especiales que están previstos en materia fiscal, en el Código Fiscal de la Federación. En materia de lavado hay otros tantos. Y así sucesivamente. Todos aquellos delitos que no están previstos en los códigos penales, sino en otras leyes, se estudian en delitos especiales. Y hay materias que son esencialmente penales. Hay materias que son penales, que son ciencias penales especiales. ¿Como qué? Como la propia criminología que ustedes estudian. La criminología, la criminalística en voz de algunos autores también, la penología, el derecho penitenciario. Todas esas son disciplinas o son ciencias especialmente penales. ¿Ok? ¿Hay alguna duda en derecho penal? No, profe. Ok. Otra rama más del derecho. Sí, adelante, adelante. Perdón, no escucho. Yo no entendí mucho. ¿No entendiste cómo se divide el derecho penal? Ok. El derecho penal para su estudio se divide en dos partes. La parte general y la parte especial. La parte general a su vez se divide en cuatro partes. Introducción, teoría de la ley penal, teoría del delito, donde también se estudia el delincuente, y teoría de las penas y de las medidas de seguridad. En la parte especial del derecho penal se estudian los delitos en particular y las penas y las medidas de seguridad aplicables al caso concreto. ¿Ok? Hay delitos especiales. Los delitos especiales están regulados en otras leyes, en otros códigos, que no son códigos penales. ¿Ok? Y hay ciencias que son esencial o especialmente penales, como la criminología, como la criminalística, como la tecnología, como el derecho penitenciario. ¿Ya está claro? Ok. Bueno, ahora vamos a la siguiente rama del derecho público. Derecho procedimental. Derecho procedimental. Lo que es mejor conocido como el derecho procesal. La manera correcta de decirlo es procedimental, aunque muchos apliquen la palabra procesal, es incorrecto conforme a las leyes de la lexicología jurídica o conforme a las reglas de la lexicología jurídica. La manera correcta de decirlo es derecho procedimental. Se estudian los procedimientos, los juicios. ¿Cuáles son las reglas de los juicios? ¿Cuál es el plazo para plantear una demanda? Para contestarla, ¿qué pruebas se pueden ofrecer? Y hay varias disciplinas o hay varias ramas que estudian varios tipos de derecho procedimental. Por ejemplo, está el derecho procedimental penal, el derecho procedimental civil, el derecho procedimental mercantil, laboral. El amparo es el derecho procedimental constitucional. El amparo es el derecho procedimental constitucional. En materia administrativa hay una rama que se llama derecho contencioso administrativo. Se estudian los procedimientos, los juicios, los procesos administrativos. ¿Cómo interviene el Estado ahí? Pues a través de los jueces, de las autoridades jurisdiccionales, jueces, magistrados, ministros. ¿Está claro esto? Sí, profe. Ok. Otra rama más del derecho público es el derecho internacional. El derecho internacional. El derecho internacional, a su vez, se puede dividir en dos. Derecho internacional público
derecho internacional público y derecho internacional privado. Derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público, vamos a hablar primero de ese, el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas, va a ser ese conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre los estados, Si México quiere llevar algún tipo de relación o quiere sustentar algún tipo de relación con Estados Unidos, con Canadá, lo tiene que materializar a través de un tratado internacional. Así es, a través de los tratados internacionales, entonces. Y el derecho internacional público tiene tiene a su vez muchas ramas. Podemos hablar del derecho marítimo, que es una rama del derecho internacional público. Podemos hablar del derecho marítimo, el comercio exterior. Podemos hablar del derecho aeronáutico. Y dentro del derecho aeronáutico hay una disciplina muy novedosa, que es el derecho espacial. Con eso de que el Instituto Politécnico Nacional ya está preparando la nueva sonda por parte de México para explorar algunas cuestiones espaciales, algunos planetas, etcétera, pues todo ese tipo de situaciones se regulan a la luz del derecho espacial. ¿Ok? ¿Qué más? Derecho marítimo, comercio exterior, derecho aeronáutico, derecho espacial, el derecho canónico, así como platicábamos de la evolución de las normas religiosas, pues esa evolución se plasma, se puede ver, se puede dilucidar a la luz del derecho canónico. Si ustedes quieren divorciarse ante la iglesia, se casaron por la iglesia, se quieren casar por la iglesia y se quieren divorciar de la iglesia, lo pueden hacer a través del derecho canónico. Los exorcismos están regulados a la luz del derecho canónico. ¿Ok? Bueno, son una serie de disciplinas que existen por ahí. Hay una materia también, pero hablamos de derecho comparado. Cuando ustedes escuchen, cuando cuando les diga el derecho comparado, ¿qué es eso? El derecho comparado es el derecho que se lleva a cabo en otros países. Ustedes quieren hacer algún día de su vida, quieren hacer algún posgrado, alguna maestría, algún doctorado, se sugiere demasiado, se sugiere a los estudiantes que estudien derecho comparado. Tienen que aportar algo nuevo en México. Vamos a estudiar, vamos a comprar un libro de derecho penal español, a ver cómo es en España. Eso es derecho comparado. ¿Cómo se lleva a cabo el derecho en otros países? Y van a enriquecer su estudio, van a enriquecer el sistema jurídico mexicano. También, historia universal de las instituciones jurídicas. Otra asignatura por ahí que sirve para entender cuáles eran los sistemas, cómo eran las leyes antes, cuáles son nuestros antecedentes jurídicos. Hasta el propio derecho romano se infiere a manera de antecedente. Todo esto lo estudiamos en estos rubros del derecho internacional. ¿Okay? ¿Alguna duda del derecho internacional público? No, profe. Ok. Derecho internacional privado. ¿De qué se trata el derecho internacional privado? El derecho internacional privado va a regular los conflictos, los pleitos entre particulares pero de diferentes estados. Ojo, hay quienes me quieren confundir a algunos alumnos. El derecho internacional privado no forma parte del derecho privado. Si bien es cierto que regula relaciones entre particulares de diferentes estados, siempre interviene una autoridad de algún país, el que sea, para resolver este tipo de conflictos. Cuando hay un conflicto entre particulares de diferentes estados, entonces interviene el derecho internacional privado. Por ejemplo, hace 20, 30 años no existía el matrimonio igualitario aquí en México. Pero tal vez en otros países sí, como en Holanda. Dos hombres, dos mujeres que se casan en Holanda, de repente vienen a México y quieren hacer valer ese matrimonio aquí en México. ¿Qué va a decir el juez mexicano? A ver, espérame, esa figura no está prevista aquí en México. No puedo referir nada, no puedo resolver este conflicto. Me declaro incompetente porque las instituciones mexicanas
no prevén esa figura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El juez mexicano va a remitir, le va a mandar ese asunto al juez de otro país. Vamos a mandarle al juez de Inglaterra a ver si él sí puede. Entonces lo manda al juez de Inglaterra. Y el juez inglés tiene que revisar, a ver, si se prevé o no en Inglaterra el matrimonio igualitario. Y a lo mejor el juez inglés va a decir, no, pues ¿qué crees? Aquí tampoco está regulado todavía esa figura. Cuando el juez mexicano se lo manda al juez inglés, eso se llama reenvío en primer grado. A lo mejor el juez inglés no puede tampoco resolverlo porque no está previsto. Bueno, se lo vamos a mandar ahora al alemán, a ver si ahí sí. Reenvío en segundo grado. Si en Alemania a lo mejor sí está regulado el matrimonio igualitario, bueno, entonces ahora sí el juez alemán va a poder resolver ese conflicto. Todo ese tipo de cosas ven ustedes en derecho internacional privado. ¿Alguna duda, muchachos, de esto que acabo de plantear? Ok, bueno. Eso por lo que se refiere al derecho privado, eso por lo que se refiere al derecho público. Ahora vamos a hablar del derecho privado, muchachos. Ahora vamos a hablar del derecho privado. El derecho privado es el conjunto de normas jurídicas, como ya mencionábamos, que regulan la relación entre los particulares. El derecho privado, entonces, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre los particulares. Y aquí hay dos principales ramas: el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil y el derecho mercantil. Vamos a hablar primero del derecho civil. El derecho civil regula justamente la relación entre particulares. Y para su estudio se divide también en varios cursos. El primer curso de derecho civil tendría que ser el derecho de personas y bienes. Derecho de personas y bienes. Cosas. Derecho de personas y bienes. El segundo curso de derecho civil tendría que ser derecho de familia y sucesiones. Derecho de familia y sucesiones. Familia y sucesiones. Herencias. ¿Ok? El tercer curso de derecho civil es obligaciones. Obligaciones en su primera parte, obligaciones civiles. En el primer curso de obligaciones tendremos que estudiar de qué manera se crean y se transmiten las obligaciones civiles. De qué manera se crean y se transmiten las obligaciones civiles. Y en obligaciones 2, en el segundo curso de obligaciones 2, vamos a estudiar de qué manera se modifican, y se extinguen las obligaciones civiles. De qué manera se modifican y se extinguen las obligaciones civiles. Y el último curso de civil tendría que ser derecho de contratos. Derecho de contratos. ¿Ok? Bueno, hay otras disciplinas más que se estudian en el derecho civil, como el derecho inmobiliario, que es novedoso, el que está mal llamado así, porque el derecho inmobiliario es el derecho de bienes, pero bueno, así lo han llamado. Derecho inmobiliario, hay quienes hablan del derecho notarial y registral, derecho notarial y registral, registro público de la propiedad. Por eso, ¿qué diferencia existe entre un notario y un corredor? El notario puede conocer asuntos civiles y mercantiles. El corredor público, ambos son fedatarios, tanto el notario como el corredor. Pero el corredor público solamente puede conocer asuntos mercantiles. Asuntos mercantiles. Todo ese cúmulo de figuras podemos estudiar en derecho civil. El derecho romano es la columna vertebral del derecho civil. Por eso se tiene que estudiar derecho romano. Y ahora hablemos del derecho mercantil. Hablemos del derecho mercantil. El derecho mercantil también es el conjunto de normas jurídicas que va a regular la relación entre los comerciantes. Va a regular la relación de los comerciantes. ¿Qué tipo de relación pueden tener los comerciantes? Muchas cosas. Para empezar, ¿quién es un comerciante? Aquella persona que es el comercio
su ocupación ordinaria, habitual, vive del comercio. Las personas que viven de su miscelánea, de su tiendita, las personas de la central de abasto, son comerciantes, viven del comercio. Todas las operaciones que hacen, las hacen con una finalidad, tratar de obtener una ganancia, un lucro. Buscan obtener una ganancia económica, un lucro. Y el derecho mercantil es todo un universo también, muchas cosas hay que decir del derecho mercantil. En el primer curso de derecho mercantil, que es el, me parece que el tercero, estudiamos en el primer curso de derecho mercantil los derechos y las obligaciones de los comerciantes, por ejemplo. Los derechos y las obligaciones de los comerciantes. Está también el derecho societario. El derecho societario. Las sociedades mercantiles. ¿Qué es una sociedad anónima? ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué es una sociedad en comandita simple, por acciones, etcétera? ¿Ok? Se supone que eso es parte de Mercantil 1. Otra rama más del derecho mercantil son los títulos y operaciones de crédito. Títulos y operaciones de crédito. ¿Qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es una letra de cambio? ¿Qué es un reporte? ¿Qué es un crédito de habitación de amigo? ¿Qué es un crédito refaccionario? ¿Qué es un fideicomiso? Todo eso lo van a ver en títulos y operaciones de crédito. ¿Ok? Derecho bancario y bursátil. ¿Cómo se constituye, cómo se crea un banco? ¿Cuáles son las reglas especiales? El derecho bursátil. ¿Cuáles son las reglas o las leyes para cotizar en la bolsa mexicana de valores? ¿Okay? Seguros y fianzas, derecho de seguros y fianzas. Todos a lo mejor hemos escuchado este tema de los seguros. Seguro de vida, seguro de desempleo, seguro de gastos médicos, el seguro de carro. Hay leyes que regulan eso. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro. Derecho de fianzas. Ley General de Instituciones de Fianzas. Derecho del mercado de valores. Derecho del mercado de valores. También algunos refieren al derecho notarial, porque el notario también puede hacer operaciones mercantiles. Hablamos del registro público de comercio. Hace algún tiempo, los derechos de autor se regulaban en el Código Civil, porque esos derechos de autor son considerados cosas, bienes, parte del patrimonio, son derechos intangibles. Si yo, por ejemplo, escribo un libro y lo vendo, tengo derecho a tener regalías, dinero, si se vende el libro. ¿Puedo lucrar con eso? Sí. Por eso es que ese apartado de derechos de autor que antes estaba en el Código Civil se derogó, se suprimió. ¿Para qué? Para crear una ley especial, la Ley Federal de Derechos de Autor. Se ha desarrollado mucho esto de derechos de autor. Por eso se considera ya una rama mercantil. Hay quienes hablan de derechos de patentes, derecho de marcas, marcas y patentes, derecho marcario, que también remunera bien. Derecho de concursos mercantiles. ¿Qué es eso de los concursos mercantiles? Cuando yo tengo muchas deudas, vamos a suponer que tengo 3 o más deudas. Yo tengo en mi cuenta 10,000 pesitos, pero resulta que debo 200,000 a 3 o más personas. Yo puedo iniciar un juicio, un proceso, para que un juez me declare quiebra y que se formen en la cola todas las personas a las que les debo dinero, ¿ok? Todas las personas a las que les debo dinero se van a formar y todas esas personas van a ir cobrando conforme al grado de prelación o de preferencia que tengan, ¿ok? Bueno, pues ese es el derecho concursal. Nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil, nadie. Pero si de pronto se forman mis acreedores, a las personas a las que yo les debo dinero, pues todos van a cobrar hasta donde alcance. Y es válido. Lo que no es válido es provocar mi quiebra, provocar el incumplimiento de mis obligaciones para ya no pagarle a los deudores. Eso es un delito. ¿Les queda claro qué es el derecho concursal? ¿O la idea? Sí, profe. Ok.
Jurismática. Hay otra materia más que se llama jurismática. ¿Alguien ha oído hablar de la jurismática? No. ¿Quién de aquí ha hecho compras por internet? En Amazon. Ok. En lo que sea. ¿Alguna vez les han quedado mal? Piden un producto por internet, lo pagan y de repente no les llega, o les llega algo que no pidieron, o les llega tarde. Todo eso es una rama novedosa. Se estudia la luz de la jurismática. ¿Cómo se hace un contrato de comercio electrónico? También hay delitos electrónicos. La jurismática se divide en dos. Derecho de la información. Derecho de la información. Todos tenemos derecho a recibir información, pero no a que conozcan nuestra información. Hay información que es sensible, que no se puede divulgar. Y hay derecho informático. El derecho informático justamente estudia esto. Las operaciones de comercio electrónico, delitos electrónicos o informáticos. Lamentable el tema, por ejemplo, de la pornografía infantil en Internet. Derecho informático, jurismática. Hay un apartado en el Código de Comercio, adicionaron el Código de Comercio, incorporaron un capítulo de todas que estudian y que regula todas estas operaciones de comercio en línea. Cuando yo estudié informática, el único autor que había era un señor que se llamaba Julio Telles Valdés, y el libro era chiquito, delgadito. Si hoy ven el libro de este señor, ya es una Biblia. Ha avanzado demasiado este tema. Y bueno, esto es lo referente al derecho privado. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos platicando del derecho privado? Hasta ahorita no, profe. Ok. Vamos a hablar entonces, por último, del derecho social. Vamos a hablar del derecho social. Ya quedó establecido que el derecho social va a ser ese conjunto de normas jurídicas que establece o que crea el Estado para proteger a grupos sociales desfavorecidos, grupos sociales que se encuentran en estado de indefensión. ¿Y cuáles son esos grupos sociales? Hay tres principales ramas del derecho social. Número uno, el derecho laboral o derecho del trabajo. Número uno, derecho laboral o derecho del trabajo. Número dos, el derecho agrario. El derecho agrario. Número tres, el derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social. Y vamos a hablar entonces primero del derecho laboral o derecho del trabajo. El derecho laboral o el derecho del trabajo, a su vez, se divide en dos partes. A su vez, se divide en dos partes. Derecho individual del trabajo, derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Y derecho colectivo del trabajo. Derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. ¿Quién de aquí trabaja? Yo, profe. No. ¿Quién más? Nancy. Nancy, Kelly, Marifer y Andrea no trabajan. Fernando no trabaja. Ok, ustedes también, supongo. ¿Quién los contrató? ¿No trabajas, Andrea? Ok, algún día. Ok, algún día. Algún día. En el caso de Nancy y en el caso de Kelly, ¿quién les contrató? ¿Una empresa? ¿Una persona física? ¿Quién los contrató? A mí una persona física. Ok. ¿Y a ti, Kelly? Sí, una empresa. Ok. ¿Les hicieron contrato de trabajo? No. A mí tampoco. Desde ahí estamos mal, muchachos. Se supone que cuando nosotros trabajamos nos tendríamos que regir bajo un contrato de trabajo. Hay contratos individuales de trabajo. Cuando a mí me contrata directamente mi empleador, mi patrón, directamente la relación se da entre patrón y trabajador. Juan Pérez contrata a Kelly o Juan Pérez contrata a Nancy. Es una relación de uno a uno.
individual, un contrato de trabajo, que se celebra exclusivamente entre Nancy y su patrón, entre Kelly y su patrón. Ese es el derecho individual del trabajo. Pero también existe el derecho colectivo del trabajo. Hay empresas, por ejemplo, empresas que se dedican a la industria del hule. Vamos a pensar en una empresa que se dedica a la industria del hule y tiene 500 trabajadores. La empresa tiene 500 trabajadores. El patrón no va a hacer 500 contratos individuales de trabajo. El contrato a lo mejor hace un solo contrato con un órgano, con una institución que se llama sindicato, derecho sindical. El sindicato va a representar a esos 500 trabajadores. Y de esa manera, el patrón hace un solo contrato entre el patrón, entre la empresa y el sindicato. Si, por ejemplo, esos 500 trabajadores al año no les han subido el salario, pues entonces ya no una persona la que le está pidiendo al patrón que revisemos el contrato para ajustar el salario. Es el sindicato representando a los 500 trabajadores. Si el sindicato le manda al patrón, pues el patrón tiene un serio problema porque nos está demandando representación de 500 trabajadores. Derecho colectivo del trabajo. El derecho de huelga se regula en el derecho colectivo del trabajo. ¿Está claro esto del derecho laboral? Sí, profe. Okay. Derecho agrario. Derecho agrario. Este es un tema álgido, interesante. Y esto atiende, el derecho agrario tiene un fundamento histórico muy importante aquí en México. Cuando Tenochtitlan fue invadida por los españoles, conquistada por los españoles el 13 de agosto de 1521, los españoles nos invadieron. Tiempo después recobramos nuestra independencia, en 1810. Bien sabido es por todos nosotros que los españoles son muy religiosos, son muy católicos. Y entonces, cuando conquistaron Tenochtitlan, pues este territorio dejó de ser Tenochtitlan para convertirse en la Nueva España. Todas esas tierras, esos latifundios, ahora eran propiedad del Estado y de la Iglesia en sus diferentes modalidades. Latifundios enormes, haciendas enormes. Cuando recobramos la independencia en 1810, de las primeras cosas que se hicieron, de las primeras cosas que hizo don Benito Juárez García, fue hacer unas leyes que se llamaban leyes de desamortización eclesiástica. Esas leyes dividieron, por fin, separaron los asuntos de la Iglesia con los asuntos del Estado. La Iglesia no puede de ninguna manera formar parte en los asuntos del Estado. ¿Y qué pasó con todos esos tierras enormes? Con todos esos latifundios que eran parte de la Iglesia. Pues a lo mejor ya eran parte del Estado. ¿Y qué pasa? Pues había una serie de personitas que se dedicaron a trabajar estas tierras, los campesinos, los indígenas, los agricultores. Pero estos pobres indígenas, estos pobres campesinos, estas pobres personas muchas veces ni español sabían, menos escribir, hablaban dialectos, entre otras cosas. Y pues había una serie de abusos muy profundos. Trabajaban la tierra día y noche y ni siquiera tenían derecho a vender o a consumir los aguacates, las cebollas, los chiles que ellos mismos cultivaban. Esto fue uno de los cambios más importantes que se da en la reforma constitucional de 1917, por ejemplo. De repente, hubo una serie de campesinos que alzaron la mano, estaban hartos de esta situación, y dijeron, a ver, ya basta de estos abusos. ¿Cómo es posible que ni siquiera podemos consumir los productos que nosotros mismos cultivamos? Y Venustiano Carranza y Garza fue el salvador. Tienen razón, esto no es justo para ustedes. Vamos a hacer una reforma constitucional muy seria para que ustedes tengan sus derechos previstos en la propia Constitución, 27 constitucional. Y entonces ya tenían derecho a consumir estos productos, a lo mejor a comercializarlos.
Pero esto no fue suficiente. Como decía el propio Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y entonces llegó la época del Tata Cárdenas, como le decían, Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas también acogió en gran medida a estas personas, a los campesinos, a los agricultores, a los ejidatarios, a los comuneros. Y entonces dice Lázaro Cárdenas, a ver, ya no nada más van a tener derecho a comercializar y a consumir estos productos, también van a tener derecho a poseer, a que esas tierras sean de ustedes. Si por ejemplo una parcela la trabajan 50 personas, esas 50 personas van a tener derecho, un derecho común de propiedad respecto de esa parcela. Y a lo mejor van a poder destinar ese territorio para varias cosas. Este pedacito de tierra va a ser tuyo, este pedacito mío. Hablamos de propiedad comunal, de todos los ejidatarios, de todos los agricultores. Esta partecita la vamos a destinar para hacer las juntas de ejido, para hacer unas de juntas. Esta parte la vamos a destinar para que tú vivas, esta para que yo viva. De eso se trata el derecho agrario. Como verán, en el derecho agrario hay muchos sujetos que se encuentran en el estado de indefensión. Los mineros, el derecho minero, los ejidatarios, los comuneros. Cuando alguien abusa, cuando el propio Estado o alguien más abusa de estas personitas que trabajan, pueden acudir a la Procuraduría Agraria, por ejemplo. El derecho agrario deja, porque son hectáreas de tierra, que es un terreno baldío, cómo se regula. Todo eso se estudia en el derecho agrario. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí me quedó claro, profe. No sé mis compañeros. ¿A las más? Buen día, Fernando. Sí, profe. Ok. Muy bien. Y hay una última rama del derecho social, que es el derecho de la seguridad social. El derecho de la seguridad social. Todos los que trabajamos tenemos derecho a ser acobijados, a ser protegidos por parte de un sistema de seguridad social del Estado. El Estado está obligado a propiciarnos un sistema de seguridad social para garantizarnos, para propiciarnos esas necesidades básicas a las que debemos de tener acceso. Si yo trabajo para el Estado, a mí ese sistema de seguridad social me lo va a proporcionar el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado. Si yo trabajo para un particular, voy a tener un derecho necesario por parte del INSS, Instituto Mexicano de Seguro Social. Si yo trabajo para el Ejército de las Fuerzas Armadas Mexicanas, entonces ese sistema de seguridad social me lo va a proporcionar el ISFAM, Instituto de Seguridad y Servicio Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Okay? ¿Dónde se regula esto? Esto se regula en el propio artículo 123 constitucional también. Oye, que tengo derecho a una pensión por incapacidad, tuve un accidente de trabajo, o una pensión por cesantía, por muerte, por vejez, por edad avanzada, y me tengo que pelear con el IMSS para que me la dé. Eso es derecho de la seguridad social. ¿Ok? Y con esto, de una manera muy general, grosso modo, terminamos de analizar cuáles son las diversas ramas del derecho. Si yo les pregunto en el examen de qué tratan, explíquenme cuáles son las ramas del derecho, esto es lo que me tienen que exponer. Esto que acabo de mencionar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de este tema, muchachos? Ok. No, profe. Ok. Bueno, entonces, ok. Entonces, con esto concluimos este tema de las diversas ramas del derecho. Vamos a pasar a otro tema nuevo, diferente. Por ahí les dejé algún trabajo el día de ayer referente a el librito este de Juan Brom para comprender la historia. Ya les dije, no es que se tengan que abrumar porque a las 11:59 no me han subido la actividad. Hágalo a su ritmo. Ya les dejé ahí este trabajo, hoy les voy a subir otro. Por razones de agendar los tiempos, a lo mejor les voy a estar subiendo paulatinamente algunos trabajos. Si se pasa un poquito, si se desfasan de tiempo, no importa, háganlo, súbanlo, es para ustedes, para que refuercen estos conocimientos. ¿Ok? Hoy les dejaré a lo mejor otro de otros temas que vamos a ver hoy, al ratito. Pero bueno,
Todavía tenemos tiempo para que desarrollen sus investigaciones. ¿Tienen alguna duda del trabajo que les dejé ayer? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, nada más realizarla. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar al estudio, vamos a estudiar otro tema. Vamos a hablar del derecho como ciencia. Tenemos que analizar si el derecho es ciencia o no. Es lo primero que tenemos que analizar. ¿El derecho sí es una ciencia? No es una ciencia. ¿Por qué? Por eso hablaba de Juan Brom. Juan Brom se aboca a estudiar justamente si la historia es una ciencia o no. ¿La historia es una ciencia? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Pues estoy babosa, ¿Por qué? estoy babosa y no sé, yo digo que no. ¿Por qué? Porque para hacer una ciencia, pues tiene que estudiarse, ¿no? ¿Y no estudiamos O sea, historia? bueno, sí, es que es lo que le digo, como que no estoy muy adentrada al tema, entonces a lo mejor estoy respondiendo por responder, ¿no? Ok, Pero sí, pero yo digo que no, ¿verdad? No sé, ok, mis compañeras qué opinen. ok. ¿Qué opinan los demás? Yo diría que sí, porque estudiar sucesos pasados, pero no sé, tampoco no estoy segura. Ok. ¿Qué opinan los demás? Yo igual diría que sí, pero no estoy también muy segura porque pues también el derecho y la historia del derecho sí lleva, tiene muchos antecedentes, ¿no? Y de cierta manera se ha estudiado todo. Oye, ¿y el derecho? ¿El derecho qué opinan? ¿El derecho será una ciencia o no? Pues yo digo que sí, porque se supone que una ciencia se supone que es verificar, experimentar y bueno, estudiarlo, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas es lo que se hace. Ok. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que es una ciencia porque pues, básicamente estamos estudiando los comportamientos sociales. Ok, ok, ok. De las respuestas que me han dado, podemos hacer una pregunta. Podemos deducir lo siguiente. No sabemos si el derecho y la historia son ciencias porque no sabemos qué hace una ciencia ser una ciencia. ¿Qué se necesita para que una ciencia sea una ciencia? ¿Qué se les ocurre? Mucha experimentación, Ok, mucha, mucha investigación, experimentación, cosas así. ok. ¿Qué más, muchachos? Continúen opinando. Ujú. Que cuente con al menos una ley de animación, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Las matemáticas son una ciencia? ¿La biología es una ciencia? Sí, profe, sí. ¿Por qué sí es una ciencia la biología? Porque se estudia y lo verifican. O sea, después de tanta investigación se dan cuenta que sí tiene algo de verdad, de verdad. Ok. Mi estimada Kelly, veo que estás muy casada con el método científico. Eso es justamente lo que vamos a platicar ahorita.
entender qué hace una ciencia ser una ciencia. Y lo vamos a entender de la siguiente manera. Hay varios tipos de ciencias, para empezar. Cuando ustedes iban en la primaria, deben recordar que estudiaban, había dos materias principales. Aparte de español y matemáticas, ustedes estudiaban ciencias naturales y ciencias sociales. En ciencias naturales a lo mejor estudiaban los ecosistemas, los animalitos, el ciclo de la lluvia, el ciclo del agua. Estudiaban, a lo mejor hacían un experimento y ponían un frijolito a germinar con agua, de sol, de algodoncitos. Todo eso hacían en las ciencias naturales. Y en ciencias sociales, ustedes estudiaban historia de México, historia universal, civismo. De ahí podemos deducir pues, que hay ciencias naturales y hay ciencias sociales. No todas las ciencias son iguales. ¿En qué varía? Y aún así son ciencias. Entonces, ¿qué necesitamos para que una ciencia sea una ciencia? Sencillo. Un objeto de estudio. A una ciencia la hace ser una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. La biología es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? La vida. La física es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la física? La palabra física viene del griego física, que significa naturaleza. Pues la naturaleza, los cambios, los elementos. La química es una ciencia natural. Su objeto de estudio son los cambios de la materia. Las matemáticas son una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de las matemáticas? Las formas numéricas. La historia es una ciencia social. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Los acontecimientos del pasado. ¿Okay? Son ciencias. Y como cada ciencia tiene un objeto de estudio diferente, no podemos estudiar a todas las ciencias de la misma manera. Hay ciencias que son fácticas. La palabra fáctica viene de facto. Facto significa hecho en latín. Facto. Ciencias que estudian hechos, acontecimientos, como la física, como la química, como la biología. Esas ciencias, a lo mejor, como se tratan de hechos que podemos comprobar, las podemos estudiar con base en un método científico. Por eso la física la podemos estudiar con base en el método científico. La biología también, la química también. Las matemáticas, el objeto de estudio de las matemáticas son las formas numéricas. ¿Con qué métodos estudiamos matemáticas? Con métodos lógico-matemáticos. Pitágoras y Aristóteles se quedaron muchos años en la cabeza para desarrollar esta lógica matemática. ¿Okay? No todas las ciencias son iguales. Las ciencias sociales sí son ciencias, porque tienen un objeto de estudio, pero no son ciencias precisas, no son ciencias fácticas, no son ciencias comprobables. El simple hecho de que tengan un objeto de estudio las hace ciencias. Pero no podemos estudiar, por ejemplo, en el caso de la historia, no podemos estudiar los acontecimientos del pasado de la misma manera en que estudiamos el ciclo de Krebs en biología. Claro que no. Son objetos de estudio muy diferentes. ¿Okay? Hay muchos métodos que han desarrollado los especialistas de la materia para estudiar el objeto de estudio de la historia, que son los acontecimientos del pasado. Por eso quiero que lean Juan Brom. Esto de Juan Brom va a enriquecer este bagaje cultural que estamos platicando ahora. Y todo esto lo estamos platicando por una situación. ¿El derecho sí es o no es una ciencia? Con base en lo que les he dicho. El objeto, más bien, ¿el derecho tiene un objeto de estudio? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuál es? La norma, la aplicación de las leyes. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? El estudio de los delitos, eh, el estudio de la conducta. Todo lo que les acabo de decir ahorita en las ramas del derecho, imagínense. Es un mundo de información. ¿Cómo no va a tener un objeto de estudio el derecho? Claro que sí. De aquí podemos deducir que el derecho
sí es una ciencia. Importantísima conclusión. El derecho sí es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio. Lo que nos falta por descubrir es cuál es el objeto de estudio del derecho. El objeto de estudio del derecho no es ni más ni menos que el comportamiento del hombre en sociedad. Ese es el objeto de estudio del derecho. El comportamiento del hombre en sociedad. Así es. Y vamos a estudiar por qué. Y como el derecho es una sociedad, y como el derecho es una ciencia, sí tiene un método, sí tiene un objeto de estudio, que es el comportamiento del hombre en sociedad. Ese comportamiento del hombre en sociedad no lo podamos estudiar con el método científico. El comportamiento del hombre es dinámico, varía momento a momento. Hoy están tristes, preocupados, abrumados, mañana están contentos, tristes, deprimidos. No lo sabemos, depende de muchas cosas, de muchos factores que no podemos predecir. Entonces necesitamos métodos de estudio específicamente diseñados para estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. Y hay ciencias auxiliares específicamente creadas para estudiar ese comportamiento del hombre en sociedad. Hay ciencias que particularmente nos proponen métodos para estudiar ese comportamiento del hombre en sociedad. ¿Alguien sabe cuáles? No, profe. No se les ocurre ninguna por ahí. ¿Cómo, profe, me podría repetir? Sí, estábamos comentando que el objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad. Y ese objeto de estudio necesita métodos especiales para ser estudiados. Hay algunas ciencias que se dedican a estudiar este comportamiento del hombre en sociedad. ¿Cuáles serán esas ciencias? Sería como la psicología. La psicología estudia las formas mentales, estudia los comportamientos mentales. Ok, les voy a comentar Criminología. criminología. La criminología tiene tres objetos de estudio: el crimen, el criminal y la criminalidad. Les voy a dar la respuesta, muchachos y muchachos. El objeto de estudio del derecho, que es el comportamiento del hombre en sociedad, es estudiado por la sociología jurídica. La sociología jurídica es la disciplina, es la ciencia, que va a proponer métodos de estudio, de análisis, para el comportamiento del hombre en sociedad. La sociología jurídica, entonces, establece estos diversos métodos de estudio. Vamos a estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. Y hay muchos métodos y hay muchos autores. Lo vamos a ver. Sociología jurídica es una materia que debería también estar llevando primero. La llevamos, no sé por qué la quitaron. Pero bueno, no puedo tener tampoco tanto sociología jurídica porque muchos temas, les estoy diciendo lo más importante. Sociología jurídica entonces va a proponer estos métodos. Y hay varios. Está el método histórico, lógico, teleológico, heurístico, hermenéutico. Incluso hay autores que asocian a la sociedad con un organismo vivo. Hay un autor que se llama Herbert Spencer. Y dice Herbert Spencer, pues para mí la sociedad es como un organismo vivo. Los organismos vivos se enferman, nacen, se desarrollan, crecen, mueren, se reproducen. Igual la sociedad. Y bueno, es una teoría locochona de este señor, pero era su manera de estudiar la sociedad. Les voy a dejar, dentro de las múltiples investigaciones que les he comentado, hay un libro que les relacioné dentro de la bibliografía del curso, un libro chiquito, de un autor que se llama Cuauhtémoc de Anda Gutiérrez. Este señor es un sociólogo. Y hay un libro que se llama Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas. No me interesa que lean todo el libro, pero hay un capítulo en especial, justamente donde relaciona, donde señala, donde indica cuáles son los métodos de estudio para estudiar a este comportamiento de la sociedad. Entonces les
trabajo muy breve para que ustedes estudien esto. Obviamente viene en el examen, que ustedes estudien o sepan por lo menos, o conozcan por lo menos, cuáles son los principales métodos de estudio del comportamiento del hombre en sociedad. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado hasta ahora? No. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, fíjense todo lo que tuvimos que avanzar, todo lo que tuvimos que platicar para llegar a este gran momento. Por fin, después de todas estas cosas que hemos dicho, por fin vamos a definir qué es derecho. Por fin vamos a definir, les voy a dar por fin un concepto de derecho. Hasta este punto. ¿Ok? Y obviamente ustedes, como estudiantes universitarios, como estudiantes de la licenciatura en Derecho, no pueden definir el derecho de cualquier forma. No es lo mismo que un ingeniero, que un biólogo, que el señor de la tiendita defina derecho, a que ustedes, que estén estudiando leyes, definan derecho. Cuando nosotros los abogados planteamos algún concepto, fundamentamos, estructuramos nuestras palabras, siempre lo tenemos que fundamentar, lo tenemos que estructurar, siempre nos tenemos que basar en una fuente confiable, formal, seria. Dentro de la bibliografía que yo les di, yo les indiqué, por ahí les señalé, dos principales textos de introducción al estudio del derecho. Uno es de Eduardo García Maínez, que como lo hemos platicado, de pronto puede ser un poquito complejo entenderlo, porque la terminología que utiliza, pues para estudiantes de primero a lo mejor es confusa y nos tardamos mucho, todos nos pasa, es muy normal. Pero hay otro que les dejé que se llama también Introducción al Estudio del Derecho, de un señor que se llama Miguel Villoro Toranzo. Este señor es un poquito más filosófico, es más digerible que Maínez, definitivamente, pero es más filosófico y hay muchos temas que no aborda. Por eso, hay ciertos temas que me va a interesar que estudien específicamente de Villoro y otros de García Maínez. Por ejemplo, iuspositivismo y iusnaturalismo, que ya les dejaré esa investigación. Eso sí me va a interesar que lo estudien de Maínez, que hagan sus trabajos de Maínez. Perdón, de Villoro Toranzo, porque Villoro Toranzo es muy filosófico y lo explica de una manera muy aterrizada, muy concreta, lo explica bien. García Maínez es más complicado. Les voy a sugerir, ahorita que están empezando, si tienen la posibilidad económica de hacerlo, claro está, que compren un diccionario jurídico, de Porrúa. Hay uno muy bueno de Porrúa, diccionario jurídico, de un señor que se llama Rafael de Navarra. Y bueno, si ustedes quieren leer qué es derecho público, se va el diccionario jurídico. ¿Qué es derecho privado? ¿Qué es derecho? Todos estos términos que de pronto no comprendemos, los pueden solucionar con un diccionario jurídico. ¿Okay? Y otro de los temas importantes que me interesa que estudien de Villoro Toranzo es el concepto de derecho. Desde el punto de vista de un servidor hasta el momento, no hay definición más acertada o más completa que la definición de Villoro Toranzo, porque abarca todos estos temas que hemos platicado durante el curso. Todos los elementos más importantes de esta ciencia del derecho son comprendidos por esta definición. Si yo les pregunto en el examen de conceptos de derecho, quiero que me den de Villoro Toranzo. Es que yo le puse uno, profe, de Wikipedia. No, es para que luego no me reclamen. ¿Por qué me la puso mal? Porque les pedí el concepto de Villoro Toranzo. ¿Okay? Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a definir qué es derecho desde el punto de vista de Miguel Villoro Toranzo. Dice Miguel Villoro Toranzo que el derecho, dice Miguel Villoro Toranzo, que el derecho es un sistema racional. El derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta. Es un sistema racional de normas sociales de conducta. Sistema racional de normas sociales de conducta
declaradas obligatorias, declaradas obligatorias, declaradas obligatorias por la autoridad. Sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas soluciones justas, ya hablamos de justicia, por considerarlas soluciones justas a los problemas, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos, de la realidad histórica. ¿Ya vieron por qué hablamos de historia? Por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Otra vez, dice Miguel Villoro que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Ok. Bueno, muchachos, hay que estudiar entonces esta definición. Hay que entenderla, hay que desmenuzarla. ¿A qué se refiere Miguel? Sí, adelante. El examen se lo tenemos que decir así tal cual nos lo dicen, ¿no? Sí, esta sí. Esta sí. Es esta la especial. ¿Ok? Y bueno, claro que sí. ¿A qué nos referimos con un sistema racional? ¿Qué es un sistema racional? ¿Qué es un sistema? En algún punto de la historia existió un filósofo que se llamaba Augusto Comte, ya lo referimos, y hablaba de los sistemas. Un sistema es un conjunto ordenado de ideas. Es un conjunto ordenado de ideas. ¿Cuántas ideas tenemos en derecho? ¿Cuántos conceptos existen en derecho? Muchísimos. Tenemos que ordenarlos, tenemos que clasificar esos conceptos, tenemos que ordenarlos para poderlos explicar adecuadamente. Imagínense si estudiamos tiempo normas de penal con civil, con administrativo, pues sería un caos absoluto, no podemos hacer eso. Tenemos que categorizar estas normas, estas ideas. Por eso es un sistema racional, porque además estas ideas, estos temas jurídicos son creados por el hombre. El hombre mismo crea las normas. El hombre mismo creó el derecho, por lo menos el derecho escrito. Por lo menos el derecho de los hombres fue creado como consecuencia directa de la razón. Nosotros a través del intelecto, de la razón, de las ideas, creamos el derecho. Y también nosotros mismos para estudiarlo lo vamos a ordenar. Todos estos conceptos tenemos que categorizarlos, ordenarlos adecuadamente para poderlos estudiar adecuadamente. ¿Y qué vamos a estudiar? Pues normas sociales de conducta. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que ordenar y que fueron creados a la luz de la razón del hombre? Pues las normas sociales de conducta. Ya platicamos que las normas son reglas de conducta. Son sociales porque se regulan justamente, porque tratamos de delimitar, tratamos de organizar la manera en que convivimos los hombres en sociedad. Son obligatorias. Cuando platicábamos de las características de la ley, entendíamos que una de las características de la ley es que es obligatoria, general, personal, abstracta y obligatoria, impersonal, obligatorio. No es que quieras. El cumplimiento de la ley no se puede dejar al arbitrio de los particulares. Si yo no cumplo una ley, la autoridad que la decretó me va a exigir el cumplimiento de esa ley a través de la fuerza. ¿No? ¿Qué quieres? Tienes que acatar esa norma. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser todo esto? ¿Para qué existen las normas? ¿Para qué existen las leyes? Porque las leyes son una solución. Todas estas normas son una solución. ¿A qué? Pues a un cúmulo de problemas que se desarrollan, que surgen, que se crean en la realidad histórica. Eso es lo más importante.
Esta última parte es importantísima. Voy a hacer hincapié en esto. ¿Ok? A ver, nosotros como abogados somos científicos sociales. ¿Por qué somos científicos sociales? Pues porque el derecho sí es una ciencia. El sociólogo jurídico lo primero que va a hacer es abstraer un problema de la realidad. Estudia el comportamiento del hombre en sociedad. Voy a localizar un problema, lo voy a abstraer y se lo voy a dar al abogado. Le va a pasar la estafeta al abogado. A ver, abogado, yo como sociólogo detecté este problema. Solucionalo. Sí, como no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos los conflictos? Los abogados, ¿cómo solucionamos los problemas sociales? Sencillo, creando normas. Normas que tienen que ser obligatorias. El sociólogo va a decir, yo voy a... Acabo de detectar un problema, abogado. Hoy, en este momento histórico, existe un número incesable de feminicidios. Hay una cantidad exorbitante de asesinatos de mujeres por razón de género. Aquí está el problema. Resuélvelo. ¿Qué tiene que hacer el abogado? Tiene que crear normas justamente para solucionar este problema. Ah, entonces yo abogado voy a hacer una ley que regule el feminicidio. Está prohibido en primera instancia el feminicidio. El que cometa feminicidio va a ser castigado con tantos o tantos años de prisión. ¿Qué medidas se proponen para prevenir el feminicidio? El que no acate esas normas va a ser castigado. Se le va a poner una sanción. ¿Sí me explico o no, muchachos? Sí, profe. Esto es de las cosas más importantes que tal vez pueda enseñarles. Entonces, esto es el meollo, esa es la razón de ser del derecho. Por eso, momento a momento se reforman las leyes. La realidad histórica de hace 100 años no es la misma que la de hoy. ¿Qué problemas existían en 1917? ¿Qué tuvo que pasar históricamente hablando para que en 1917 se reformara la Constitución del 57? Pues, número uno, lo que les comentaba, de la tenencia de la tierra, del abuso que sufrían estos comuneros, pequeños propietarios. ¿Qué problemas tenemos hoy? Internet, pornografía infantil, feminicidios, anemia. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo solucionamos esto? Pues con leyes. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de mencionar, señores y señoritas? No, profe. Ok, Ahora sí quedamos claros. ok, qué bien. El día de mañana les voy a explicar yo, entre otros temas, cómo se divide la Constitución para su estudio. Eso es importante que lo sepan. Me parece que estudiar el constitucional no lo vieron en muchos cursos. Es interesante y es necesario que lo sepan. Ahorita nada más les voy a explicar en cuántas partes se divide la Constitución. Y no son dos, son cinco. Primero, la parte orgánica. Segundo, la parte dogmática. Tercero, en la parte sistemática. Cuarto, programática. Y cinco, social. Esas son las cinco partes en que se divide la Constitución para su estudio, por lo menos la nuestra. ¿Okay? Mañana voy a explicarlo porque hoy ya no nos va a dar tiempo más bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, muchachos, muchachas, de lo que vimos el día de hoy? No, profe, solo estudiar. Estudiar, de verdad. Bueno, vienen temas más interesantes, cada vez un poquito más técnicos, pero llevamos buen ritmo. ¿Okay? Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, gracias a ustedes. Si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana. Sí, profe. ¿No me va a tomar de mando la clase? Sí, te lo agradecería infinitamente. Y le recuerdo, mañana tengo que lo voy a Sí, hacer porque me grabé la clase. no hay problema, te agradezco al contrario. ¿Okay?
Gracias a ustedes. Hasta mañana a todos. Gracias a ustedes. Siendo las 4 horas con 53 minutos del día 15 de julio de 2021, damos por concluida la sesión del día de hoy del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosero Castellanos, correspondiente al semestre 2021-1 de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho.